habíamos quedado en la página 738. Vamos a hacer una parada para explicar la figura 1. Esta es la figura 1 y tiene su descripción, que para hacerlo más fácil de entender vamos a leerlo observando en el esquema. En la figura 1, que se llama Anatomía y Nomenclatura de la Nefrona, encontramos señalado por números. En el túbulo proximal encontramos 1, 2 y 3. 1, el segmento S1 o segmento P1. Ahí está el túbulo contorneado proximal o circunvolución proximal o pars convoluta del túbulo proximal. En el 2 encontramos el segmento 2 o segmento P2. Ahí está la parte contorneada del túbulo proximal. Luego hallamos el túbulo recto proximal. En el 3, que es el segmento 3 o P3, el túbulo recto proximal, la pars recta del túbulo proximal. Y a partir del tubo recto proximal de aquí ya estamos en el asa de Henle, parte recta del túbulo proximal. Con eso terminamos lo que es el túbulo proximal. Ahora pasamos al túbulo intermedio. También está dentro de la asa de Henle ya, donde encontramos 4 y 5. Es rama delgada descendente, RDD, pars descendens del túbulo intermedio o parte descendente del túbulo intermedio. También dentro del túbulo intermedio encontramos el 5, que es rama delgada ascendente, RDA, pars ascendens del túbulo intermedio o parte ascendente del túbulo intermedio. Ahora, pasando ya a lo que es el túbulo distal, encontramos los números del 6 al 9. Y aquí ya estamos, exactamente coincide con lo que es la rama ascendente gruesa o túbulo recto distal, parte recta del túbulo distal o parte recta del túbulo distal. Y también hasta aquí se cumple lo que es el asa de Henle. A partir del número 8 se encuentra la parte inicial del túbulo distal. Esta parte inicial del túbulo distal, solamente la mitad está en la rama ascendente o gruesa. La rama ascendente o gruesa o túbulo recto distal. Bien, entonces el túbulo distal tiene 6, 7, 8, 9. El 6 es la rama ascendente gruesa medular, RAGM, rama ascendente gruesa medular de Henle o RAGMH, rama ascendente medular RAM, rama gruesa medular, parte recta medular del túbulo recto distal, parte recta medular de la rama ascendente gruesa. Todo eso está, como hemos dicho, dentro de la rama ascendente gruesa, que también es parte del asa de Henle. Ese es el número 6. Ahora el número 7, la rama ascendente gruesa cortical, RAGC, la rama ascendente cortical, RAC, rama ascendente gruesa cortical de Henle, RAGCH, rama cortical, parte recta cortical del túbulo recto distal, parte recta cortical de la rama ascendente gruesa. Ahora a partir del 8 y 9 está la parte inicial del túbulo distal. Parte inicial del túbulo distal. Como hemos dicho, esta es la mitad de esta parte inicial del túbulo distal. Coincide con la rama ascendente gruesa y también el asa de Henle. Entonces la mitad solamente, o sea, del 8 y 9 está incluida en la parte inicial del túbulo distal.
ya no está dentro de la rama ascendente gruesa ni tampoco de la asa de Henle. El 8, segmento postmacular del túbulo recto distal, segmento postmacular de la rama ascendente gruesa. Y el 9, ya fuera de la asa de Henle y de la rama gruesa, de la rama ascendente gruesa, es el 9, túbulo contorneado distal, TCD, pars convoluta del túbulo distal, pars contorneada del túbulo distal. Este 9, que era la última parte del túbulo distal, y también ya coincide con la última parte de la parte inicial del túbulo distal, es la mitad de la circunvolución distal. Esta circunvolución distal, y también es la mitad proximal de la circunvolución distal, y es la segunda parte o distal de la parte inicial del túbulo distal. Ahora el 10 al 13 es parte del sistema de conductos colectores. Este sistema de conductos colectores está ocupado al comienzo por la parte final del túbulo distal. Incluye los números 10 y 11, la mitad distal de la circunvolución distal. Esos son el número 10 y 11. 10 es túbulo conector TCN, segmento conector, y el 11 túbulo colector inicial o túbulo conector cortical TCC. 12 y 13, aunque sigue siendo parte del sistema de conductos colectores, el 12 y 13 es parte solamente del conducto colector. Es 12, conducto colector medular externo, CCME, túbulo colector medular externo, TCME, y el 13 es conducto colector medular interno, CSMI, túbulo colector medular interno, TCMI, conducto colector papilar, CCP, y conductos de Bellini. Esta es la figura. Ahora vamos a ir hasta donde nos habíamos quedado, en la página 738. Ahí hemos estado leyendo y nos tocaba ahora el mecanismo general del transporte epitelial renal. La figura 2 ilustra 7 mecanismos por los cuales los solutos cruzan las membranas de las células epiteliales renales. Si ocurre flujo abundante de agua a través de una membrana, por medio de poros acuosos o entre células adyacentes, las moléculas de soluto se transferirán por convección a través de la membrana, proceso llamado arrastre de solventes. Los solutos con suficiente liposolubilidad también se pueden disolver en la membrana y difundir a través de esta última según sus gradientes de concentración, difusión simple. Empero, muchos solutos poseen liposolubilidad limitada y el transporte ha de depender de las proteínas integrales embebidas en la membrana celular. En algunas situaciones la proteína integral meramente proporciona una vía de conducción o poro a través del cual el soluto puede difundirse de manera pasiva, difusión mediada por canal. En otras situaciones el soluto se puede unir a la proteína integral y debido a un cambio de conformación en la proteína, transferirse a través de la membrana celular por un gradiente electroquímico, difusión mediada por acarreador o facilitada, también denominada uniporte. Con todo, este proceso no dará como resultado un movimiento neto del soluto contra un gradiente electroquímico. Si el soluto debe moverse torrente arriba contra un gradiente electroquímico, se requiere transporte activo primario o secundario. En el primario, la hidrólisis de ATP está acoplada de manera directa a cambios de conformación en la proteína integral, lo que proporciona la energía necesaria a transporte mediado por ATP. A menudo este último tipo de transporte se usa para crear un gradiente electroquímico para un soluto dado, y la energía potencial de ese gradiente de soluto se libera entonces para impulsar el transporte torrente arriba de otros solutos.
Este proceso requiere simporte, cotransporte de especies de soluto en la misma dirección, o antiporte, contratransporte de especies de soluto en direcciones opuestas, y se conoce como transporte activo secundario. Las clases de transporte logrado en un segmento de nefrona particular dependen principalmente de qué transportadores hay y de si se hallan embebidos en la membrana luminal o vasolateral. En la figura 3 se muestra un modelo general de transporte tubular renal y puede resumirse como sigue. La sodio-potasio ATPasa o bomba de sodio en la membrana vasolateral hidroliza ATP, lo que da como resultado transporte de iones de sodio hacia los espacios intercelular e intersticial y movimiento de iones de potasio hacia la célula. Si bien hay otras ATPasas en células epiteliales renales seleccionadas y participan en el transporte de solutos específicos, por ejemplo, calcio ATPasa, hidrogenión ATPasa. La mayor parte de todo el transporte en riñones se debe a la abundante provisión de sodio, potasio ATPasa en las membranas vasolaterales de las células epiteliales renales. 2. El sodio puede difundirse a través de la membrana luminal por medio de canales del mismo hacia la célula epitelial por el gradiente electroquímico para sodio, que se establece mediante la sodio-potasio ATPasas vasolaterales. Además, la energía disponible en el gradiente electroquímico para sodio es aprovechada por las proteínas integrales en la membrana luminal, lo que da como resultado cotransporte de diversos solutos contra sus gradientes electroquímicos mediante importadores, por ejemplo sodio-glucosa, sodio-fósforo, sodio-aminoácido. Este proceso genera movimiento del sodio y solutos cotransportados fuera de la luz tubular hacia la célula. Asimismo, los antiportadores, por ejemplo sodio e hidrógeno, contratransportan sodio fuera de la luz tubular y algunos solutos hacia dentro de esta última. Vamos a tener una imagen. Siete mecanismos básicos del transporte transmembrana de solutos. Flujo conectivo en el cual el flujo copioso de agua arrastra los solutos disueltos. 1. Flujo convectivo de solutos, arrastre de solventes. Esta es la membrana celular. 3 moléculas diferentes, A, B y C. Aquí está el agua y la molécula B. Transporte activo primario y transporte activo secundario. Transporte pasivo y transporte activo. En 2. Difusión simple de solutos lipófilos a través de membrana. Partícula A. Moléculas A. Esta es la membrana celular. A través de la membrana. Difusión de solutos a través de los poros. En la 3. Difusión mediada por canal. 4. Transporte de solutos por proteínas acarreadoras por un gradiente electroquímico. O sea, difusión mediada por acarreador, facilitada, uniporte. 5. Transporte de solutos por proteína acarreadora contra un gradiente electroquímico. La hidrólisis de ATP proporciona la fuerza impulsora. Entonces aquí transporte mediado por ATP. ATP, ADP, energía, ¿no? Todo esto es transporte mediado. En este caso transporte activo primario. Todo esto son transportes activos y entre estos acá han sido transportes pasivos donde había simple canal o flujo convectivo de solutos por arrastre. En 6 y 7, cotransporte y contratransporte respectivamente de solutos,
Un soluto se mueve torrente arriba contra un gradiente electroquímico y otro por un gradiente electroquímico. Aquí se importe cotransporte y antiporte contratransporte. Aquí ambos ingresan, aquí uno ingresa y otro sale. Todo esto es transporte activo. En la membrana 3, el sodio sale de la membrana vasolateral hacia los espacios intercelular e intersticial por medio de la bomba de sodio o desimportadores o antiportadores en la membrana vasolateral. 4. La acción de desimportadores enlazados a sodio en la membrana luminal hace que la concentración de sustratos para esos importadores aumente en la célula epitelial. Esos gradientes de concentración permiten la difusión simple o el transporte mediado, sin portadores, antiportadores, uniportadores y canales de solutos hacia los espacios intercelular e intersticial. 5. La acumulación del sodio y otros solutos en el espacio intercelular crea un pequeño diferencial de presión osmótica a través de la célula epitelial. En el epitelio permeable al agua, esta última se mueve hacia los espacios intercelulares, impulsada por el diferencial de presión osmótica. El agua se mueve tanto a través de poros acuosos en las membranas celulares luminal y vasolateral, como a través de las uniones estrechas vía paracelular. El flujo copioso de agua lleva algunos solutos hacia el espacio intercelular por medio de arrastre de solvente. 6. El movimiento de agua hacia el espacio intercelular concentra otros solutos en el líquido tubular. Esto produce un gradiente de concentración para esa sustancia a través del epitelio. A continuación, los solutos permeables a la membrana se mueven por sus gradientes de concentración hacia el espacio intercelular por las vías tanto transcelular, difusión simple, sin portadores, antiportadores, uniportadores y canales, como paracelular. Los solutos impermeables a membrana permanecen en la luz tubular y se excretan en la orina con un volumen obligatorio de agua. Conforme agua y solutos se acumulan en el espacio intercelular, aumenta la presión hidrostática, lo que proporciona una fuerza impulsora para el flujo copioso de agua. Este último transporta solutos, convección de solutos, desde el espacio intercelular hacia el intersticial y por último hacia los capilares peritubulares. El movimiento del líquido hacia estos últimos está regido por las mismas fuerzas de Starling que determinan el movimiento del líquido transcapilar para cualquier lecho capilar. Mecanismo de secreción de ácidos y bases orgánicos. Los riñones son órganos importantes en la eliminación de sustancias químicas orgánicas del cuerpo. Las moléculas orgánicas pueden entrar en los túbulos renales mediante filtración glomerular de moléculas no unidas a proteínas plasmáticas o secretarse de modo activo directamente hacia los túbulos. Los túbulos proximales tienen un sistema de transporte muy eficaz para ácidos orgánicos y uno igual de eficaz pero separado para las bases orgánicas. En la figura 4 se ilustran los modelos actuales para esos sistemas secretores. Ambos sistemas reciben energía mediante una bomba de sodio en la membrana vasolateral e incluyen transporte activo secundario y terciario y utilizan un paso de difusión facilitada poco caracterizado. El sustrato óptimo para el transporte por el mecanismo secretor de ácidos orgánicos es una molécula con carga negativa o negativa parcial, separada de 6 a 7 angstros de una segunda carga negativa y una región hidrófoba de 8 a 10 angstros de largo. De cualquier modo, hay mucha flexibilidad alrededor de este motivo óptimo y el sistema transporta una gran variedad de ácidos orgánicos. El mecanismo secretor de bases orgánicas es aún menos discriminante y puede abarcar una familia de procesos de transporte relacionados. Este sistema único o múltiple transporta muchos fármacos. Que contienen un nitrógeno amina con carga positiva a pH fisiológico. Manipulación renal de aniones y cationes específicos.
La resorción de iones de cloruro o de cloro por lo general sigue a la resorción del sodio en segmentos del túbulo con uniones estrechas de resistencia baja, es decir, epitelio con escape, como los túbulos proximales y la rama ascendente gruesa. El movimiento de cloruro tal vez ocurra de manera paracelular. Respecto del flujo transcelular de cloruro, este último cruza la membrana luminal por medio de antiporte, como formiato, túbulos proximales, sin porte de sodio-potasio, rama ascendente gruesa, sin porte de sodio en el túbulo contorneado distal y antiporte de bicarbonato, sistema del conducto colector. El cloruro cruza la membrana vasolateral por medio de sin porte de potasio, túbulos proximales y rama ascendente gruesa, antiporte con sodio bicarbonato, no, en túbulos proximales, y canales del cloruro en la rama ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, sistema de conductos colectores. 80-90% del potasio filtrado se resorbe en los túbulos proximales, difusión y arrastre de solvente, y la rama ascendente gruesa, difusión, en gran parte por medio de la vía paracelular. En contraste, el túbulo contorneado distal y el sistema de conductos colectores secretan volúmenes variables de potasio por medio de una vía conductiva medida por canal. La regulación de la tasa de secreción de potasio en el sistema de conductos colectores, en particular mediante aldosterona, permite que la excreción urinaria de potasio se equipare con la ingestión en la dieta. La diferencia de potencial transepitelial Bt o B sub T, positiva en la luz en la rama ascendente gruesa y negativa en la luz del sistema de conductos colectores, proporciona una importante fuerza impulsora para la resorción y secreción de potasio respectivamente. La mayoría de los iones de calcio, alrededor del 70%, se resorben en los túbulos proximales por difusión pasiva, quizá por medio de una vía paracelular. Otro 25% del calcio filtrado se resorbe en la rama ascendente gruesa, en su mayor parte mediante una vía paracelular impulsada por la diferencia de potencial transepitelial B sub T, positiva en la luz, aunque también puede haber un componente de resorción activa de calcio. El calcio restante es resorbido en los túbulos contorneados distales y los túbulos conectores por medio de una vía transcelular regulada por la hormona paratiroidea PTH. La PTH parece incrementar los canales del calcio en la membrana luminal, lo cual facilita el movimiento pasivo de calcio hacia la célula epitelial. El calcio se expulsa a través de la membrana vasolateral mediante una calcio-ATPasa y antiporte de sodio-calcio. El fosfato inorgánico P sub I se resorbe en gran parte, 80% de la carga filtrada, en los túbulos proximales. Un importador utiliza la energía del gradiente electroquímico del sodio para efectuar transporte activo secundario del fosfato inorgánico hacia la célula. La PTH inhibe al importador de sodio, fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico sale de la membrana vasolateral por su gradiente electroquímico mediante un sistema de transporte que se entiende poco. Solo 20-25% de los iones de magnesio se resorben en los túbulos proximales y únicamente 5% en el túbulo contorneado distal y sistema de conductos colectores. La mayor parte del magnesio es resorbido en la rama ascendente gruesa por medio de una vía paracelular impulsada por la diferencia de potencial transepitelial B sub T, positiva en la luz. Con todo, también puede ocurrir movimiento transcelular de magnesio con salida vasolateral por medio de antiporte de sodio-magnesio o de una magnesio-ATPasa. Los túbulos renales tienen importancia extrema en la resorción de bicarbonato y excreción de protones, acidificación tubular. De ese modo, son trascendentes en la conservación del equilibrio ácido-básico.
En la sección acerca de inhibidores de la anhidrasa carbónica se describen los procesos. Vamos a continuar después con principios del efecto diurético, y vamos a también explicar las figuras, la figura 3. Estamos en la página 700.